Hola, bienvenido una vez más a estos estudios, enseñanzas que damos para las redes sociales, para las plataformas digitales. Quien te habla, tu servidor, Juan Carlos Montero, pastor de la Iglesia Cristiana Avivamiento en Santiago de Chile. Gracias por estar allí, gracias por mirar estas enseñanzas. Hoy quiero hablar de un tema que sé que te debe interesar y cuyo título le colocamos Alistado para la batalla de la fe. La enseñanza de hoy está basada en un versículo único en el libro de Éxodo. Un versículo que me inspiró para dar esta enseñanza porque es impresionante la sabiduría de Dios y cómo Él entiende perfectamente los tiempos del hombre. Los hombres somos los que muchas veces no entendemos los procesos de Dios y los tiempos de Dios. Pero recuerdo un comentario que el Señor le hace a sus discípulos y les dice: aún ustedes no están preparados para sobrellevar todo lo que tengo para decirles. Estoy parafraseando, por supuesto. Pero eso mismo dice el Señor en Éxodo. Lo dice de una manera distinta. Éxodo capítulo 13, versos 17 y 18 dicen lo siguiente. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¡Wow! Fíjense una cosa, ellos salieron armados, mas Dios decidió no introducirlos por un camino donde se iban a encontrar con la guerra directamente. ¿En qué se parece este pueblo a nosotros hoy, al pueblo de Dios, los que nos hacemos llamar cristianos, los hijos de Dios? ¿En qué se parece? Cuando nosotros nos convertimos al Señor, Dios siempre nos hace pasar por un tiempo en el que parecemos niñitos mimados. Dios nos tiene como en una cúpula, guardaditos, resguardados. Y todo es gozo, y todo es alegría, y todo es paz, ¿verdad? Hasta que nos toca empezar a servir al Señor y darnos cuenta en medio del servicio a Dios que la vida no es perfecta, que aún dentro del pueblo de Dios encontramos luchas, encontramos gente que peca en algunas cosas. Por eso yo siempre, cuando llamo a alguien al servicio, le digo: ahora vas a trabajar en la cocina. Y se quedan extrañados. Dice: ¿Cómo es eso de trabajar en la cocina? En los restaurantes, cuando usted se sienta como comensal, ¿verdad?, como cliente allí en una mesa, para usted tiene que haber solamente paz. Usted está allí para disfrutar. Pero normalmente, yo que trabajé en restaurantes lo sé, en los restaurantes cuando llega la hora cumbre, donde hay muchos clientes, siempre hay estrés. Siempre que te pedí este plato así, me lo entregaste de esta manera, entonces el cocinero pelea con el camarero, garzón o mesonero, como le llamen, o se pelea con el otro asistente de cocina o con el otro que lava los platos. En la cocina se vive el estrés, pero una vez que el camarero, mesonero o garzón, como le llamen, sale con el plato a la sala donde están las mesas, todo tiene que ser paz. Así nos mantiene el Señor muchas veces cuando comenzamos con Él en su caminar. Y nos mantiene en paz por un tiempo, sin poner mucha presión sobre nosotros, hasta que eso comienza a suceder. Hasta que Dios entonces nos dice: ya, es tiempo de pasar a otro nivel y es tiempo de que empieces a ser, como dice el proverbio, hierro con hierro se afila. Hierro con hierro se aguza, a que empieces a ser afilado, que tu carácter empiece a ser formado
con el mal carácter de otros y tú tengas que soportar y perdonar y empieces a vivir el verdadero cristianismo. Quiero hacer un símil del pueblo que salió de Egipto con nosotros hoy en día, porque tenemos mucho que aprender de este pueblo, bastante, porque era un pueblo muchas veces rebelde. Y fíjense una cosa, en Éxodo 13, 18 dice que ellos salieron de Egipto armados. Los cristianos, cuando nos convertimos, por ejemplo, echar fuera demonios. Pastor, ¿quién puede echar fuera demonios? ¿Un pastor, un anciano, un diácono? No, cualquier cristiano puede echar fuera un demonio. ¿Y por qué no ocurre? Muchas veces, porque a veces Dios no te deja pasar a ciertos niveles, porque no estás preparado para la guerra, porque todavía no estás preparado para el ministerio. Pero ya la autoridad la recibiste, las armas son tuyas. ¿En qué nos parecemos los cristianos hoy a aquel pueblo? ¿O en qué podríamos parecernos que deberíamos sacar de nuestra vida como muchos de ellos no lograron sacar y murieron en el desierto? Estoy seguro de que tú no quieres ser de los que mueren en el desierto. Tú quieres ser de los que cruzan el desierto, prevalecen, ¿verdad? Y cruzan y logran terminar la travesía del desierto. Estos que eran débiles y que murieron de 20 años para arriba, tenían algunas cosas que hoy quiero mencionarte. Lo primero es que ellos tenían un deseo por los placeres de Egipto. Ellos anhelaban las cosas que para ellos eran placenteras en su tierra de esclavitud. Entonces un cristiano que todavía ama los placeres del mundo es igual a esos israelitas que estaban en el desierto y que amaban los placeres de Egipto. Otra cosa es la queja. La queja te descalifica para la batalla. La queja te descalifica para la batalla de la fe, porque la queja derrumba la fe. La queja es una contaminación espiritual. La queja te hace volverte incrédulo. La queja hace que endurezcas tu corazón. Otra cosa es que este pueblo experimentaba era la irreverencia y la deshonra. Muchas veces he escuchado hermanos cristianos con palabras deshonrosas e irreverentes. Y eso también te descalifica para la batalla de la fe. Otra cosa que te descalifica, aún teniendo las armas espirituales, es ser malagradecido o el desagradecimiento. Aprender a ser agradecidos es algo que Dios desea que todos los cristianos aprendamos. Otra cosa que este pueblo hacía en el desierto era olvidarse de lo que Dios había hecho por ellos. Así nosotros a veces, cuando tenemos deseos no cumplidos o cuando nos encontramos en situaciones que son adversas, que no queremos experimentar, muchas veces nos olvidamos de las maravillas de Dios. A veces incluso podemos llegar a contaminar nuestro corazón pensando que Dios no hace nada por nosotros. Y nos olvidamos que muchas otras veces lo ha hecho. Pero Dios no se maneja en nuestros tiempos. Él tiene sus tiempos. Otra cosa que este pueblo era idólatra. Tenían idolatrías. Y yo sé que muchos cristianos necesitamos limpiarnos de idolatrías. Hoy seguramente en el mundo cristiano no tengamos ídolos de madera, de yeso, ¿verdad? De cemento, de concreto, pero tenemos otros ídolos como la avaricia o los deseos por las cosas de este mundo, cosas, no placeres, por cosas de este mundo. O un deseo exacerbado, o mejor dicho, un fanatismo exacerbado quizás por el fútbol. Y a veces no vas a la iglesia porque te quieres ir a un partido, por decir algo. Entonces, tenemos que revisar nuestra vida, porque esas cosas nos descalifican para ser hombres y mujeres cristianos listos para la batalla de la fe. Que quien no aprende a librar la batalla de la fe, finalmente va a vivir un cristianismo sin victorias. Su cristianismo va a ser débil, su carácter como cristiano va a ser débil.
va a ser fácil de tentar, va a ser fácil de desanimar, fácil de robarle la fe. Las pasiones desenfrenadas es lo otro que quiero decirte. El pueblo que sufrió en Egipto con las princesas y mujeres de Edom, aquel día en el que murieron más de 23,000, fue por causa de las pasiones desenfrenadas. ¿Qué puede ser una pasión desenfrenada? Bueno, las pasiones desenfrenadas quizá ocultas, que tú piensas que nadie sabe en la iglesia, pero que Dios sí las ve. Eso también te descalifica para ser un guerrero en el Señor. La falta de identidad. Una cosa que definió al Señor Jesús es que Él tenía muy clara su identidad. Los cristianos somos todos imitadores de Jesús. Por lo tanto, tenemos que tener nuestra identidad como hijos de Dios bien formada, bien establecida, bien afirmada. Eso nos prepara para la batalla. Otra cosa que nos descalifica para la batalla de la fe es la falta de propósito. Cuando nos convertimos al Señor, yo siempre lo digo mucho en las prédicas, tenemos que entender que nosotros ya tenemos como pueblo un propósito general, que es la gran comisión. Los cristianos, en el momento en el que recibimos a Jesús, ya recibimos un propósito que es reconciliar al mundo con Dios. Mateo 28, del 18 al 20. ¿Verdad? Necesitamos hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Y tenemos que dar la batalla de la fe. Pero si vivimos una vida sin propósito, sin tener claro cuál es nuestro norte, ¿verdad? No solamente el propósito individual, porque hoy en día se predica mucho del propósito que cada uno tiene. Pero ¿qué tal el propósito que tenemos como cuerpo de Cristo? En el que tenemos que estar unidos unos con otros. En eso tenemos que trabajar. Porque eso también nos descalifica si andamos sin propósito. Otra cosa que este pueblo padecía en el desierto era la simpleza para olvidarse de dónde Dios los había sacado. Simpleza. ¿A qué le llamo simpleza? Una persona simple es una persona que no reflexiona correctamente o que no medita sobre su vida, sobre los hechos, sobre la historia o sobre lo que dice. Una persona simple es una persona que no sabe valorar correctamente las cosas de la vida o lo que Dios ha hecho por él o ella. Eso también descalifica a alguien para la batalla de la fe. Cuando hablo de la batalla de la fe, es una batalla, vamos a decir, iba a decir cuerpo a cuerpo, pero no es cuerpo a cuerpo, es espíritu a espíritu, contra las tinieblas. Porque en el momento en el que nosotros decidimos hacer algo para Dios, a lo cual todos los cristianos estamos llamados, pues Satanás se va a levantar, evidentemente, a tratar de desordenar nuestro entorno, a hacer que tu cónyuge, si no es cristiano, pues se venga en tu contra, o tu madre, o tu padre, o tus hijos, etc. La simpleza, hay que cuidarse de eso. El no haber roto en nuestro corazón el lazo con Egipto. Eso le pasaba al pueblo. Nosotros tenemos que romper ese lazo con el mundo. No podemos amar al mundo como antes lo hacíamos. Antes teníamos una cantidad de metas y objetivos que no tenían nada que ver con el deseo de Dios para nuestra vida. Y no significa que no necesitemos una casa, un auto, o el que es empresario hacer crecer su empresa. No estoy hablando de eso. Pero todo en nuestra vida tiene que estar destinado para servir al Señor. Todo. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros bienes. Y cuando hablo esto, lo hablo como si fuera un mandamiento, pero realmente es algo que tiene que nacer del corazón. A esto nadie te puede obligar, nadie nos puede obligar. Pero si eso no está en nuestro corazón no está verdaderamente alineado. Y eso le pasaba al pueblo en el desierto. Ellos tenían el propósito de ir a la tierra prometida y conquistarla, pero ellos querían vivir su vida como la vivían en Egipto, sin propósito, sin destino. Ellos tenían un destino marcado, pero entonces cuando Moisés se les va 40 días, ellos piensan que a Moisés los había abandonado, porque no tenían una identidad de propósito y de destino. Los cristianos tenemos que tener propósito y destino. Menospreciar a Dios. Pastor, ¿cómo dice que yo menosprecio al Señor? Bueno, te voy a explicar.
el pueblo en el desierto menospreciaba la nube. No sé si lo sabes, pero en el desierto al pueblo lo cubría una nube en el día. En la noche había una columna de fuego que los alumbraba y los guiaba y los calentaba del frío del desierto. En el desierto hace mucho calor de día, un sol abrasador de día, y de noche llega a temperaturas muy bajas. Son temperaturas extremas las que se viven en el desierto. Y ellos tenían de parte de Dios una nube que cubría todo el campamento, y de noche tenían una columna de fuego. Y el Señor los alimentaba con maná, que eran unas especies de hojuelas que caían del cielo. Cada día, ellos tenían que recoger el maná cada día, porque Dios estaba trabajando sus corazones. Dios se los daba cada día, el maná de hoy no servía para mañana, porque Dios quería crear en el corazón de ellos dependencia a Dios. Como Dios quiere que tú ores todos los días, como Dios quiere que tú leas la palabra todos los días, porque quiere que aprendas a depender de Él. ¿Por qué, pastor, Dios quiere hacerme depender de Él? Porque si dependes de ti mismo, te desvías. Si dependes de ti mismo, te vas a caer en el engaño de Satanás. Entonces ellos menospreciaban a Dios de esta forma. Menospreciaban la nube que representaba al Padre, el Padre que da cobertura. Ellos menospreciaban la columna de fuego que representa al Espíritu Santo, que está con nosotros cada día, y nosotros a veces lo ignoramos por seguir los deseos de nuestro corazón, o por hablar lo que pasa por nuestra mente, según nuestra propia opinión, y no según la voluntad de Dios. Ellos menospreciaban la presencia de esa columna de fuego. De hecho, pecaban delante de esa columna, y pecaban debajo de la nube. Y menospreciaban el alimento espiritual. Llegaron a menospreciarlo, a quejarse de él, o sea, al punto de reclamarle a Moisés, que estaban aburridos del maná. Nosotros menospreciamos muchas veces así al que murió por nosotros en la cruz. Y compró para nosotros, hizo por nosotros ya el milagro más grande que podía hacer Dios por la humanidad, y era darnos entrada al cielo. Porque esta vida dura lo que dure, 80 años quizás, cuando mucho, y excepcionalmente 90 o 100 años, muy excepcionalmente 100 años. Muy poca gente dura tanto. Entonces, pero al partir, a todos nos tocará partir en algún momento. Y es mejor que estemos alineados con el Señor y no menospreciemos nuestra salvación, ni el alimento espiritual del Señor. Otra cosa que descalificaba a este pueblo para la batalla de la fe, por lo cual Dios no los envió por el camino corto, porque si tú deseas llegar rápido a la tierra prometida, que representa el propósito que Dios ha diseñado para ti, ¿verdad? No que Dios te va a dar ese propósito, toma, regalado, no. Tú tienes que trabajar por él, pero cuando trabajes en la tierra prometida, vas a ver fruto, vas a fructificar. En el desierto no se fructifica, pero el desierto es un tiempo de prueba para llevarte a la tierra prometida. Entonces, ellos eran rebeldes en el desierto. Hubo un caso en la iglesia se conoce mucho, se predica mucho sobre la rebelión de Coré. Varios ancianos, cientos de ancianos, se levantaron en contra de Moisés. Aún así, ellos no lograron prevalecer, porque Dios les quitó la vida. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con ellos, porque Dios detesta la rebelión. Otra cosa que descalificaba a este pueblo era la mentalidad de esclavo, de lo cual he hablado en otros videos acerca del espíritu de esclavitud. Un esclavo normalmente es alguien que sufre de ignorancia y, como lo dije hace unos minutos atrás, de simpleza. Ignorancia y simpleza. Hablan, una persona con mentalidad de esclavo habla sin sabiduría, habla sin entendimiento, habla sin conocimiento. Entonces, una persona así, con mentalidad de esclavo, no conoce a Dios. Puede que ame a Dios, puede que se haya arrepentido de sus pecados, puede que adore a Dios con sus manos levantadas, pero no lo conoce, porque la única forma de conocerlo es a través de su palabra y
deseando hacer su voluntad, muriendo a uno mismo para dar paso a la voluntad de Dios. Entonces ellos no hacían esto en el desierto, es más que evidente. Por eso terminaron desechados de 20 años para arriba. Otra cosa es escuchar las voces incorrectas. Yo le llamo los enviados del diablo. Los enviados del diablo, las voces del mundo, que te hacen sentir algunas veces insatisfecho, como los extranjeros que convencieron al pueblo de que tenían necesidad de carne, ¿verdad? Los extranjeros que estaban allí en medio del pueblo que salió de Egipto, les decían, ay, estamos cansados de este maná. En Egipto teníamos carne, y ellos empezaron a pensar, es verdad, en Egipto teníamos carne, es verdad, en el mundo yo podía hacer lo que quería, es verdad, en el mundo yo podía hacer malos negocios, es verdad, en el mundo yo podía tener varias parejas, es verdad, en el mundo yo podía gozar como yo quería, pero no te acuerdas las desgracias que vivías en el mundo, y cómo no tenías paz para dormir, y cómo tenías que ponerte la televisión hasta tarde para poder dormirte. Y pare usted de contar con las cosas que se sufren en el mundo. Mentalidad de esclavo. Y escuchar las voces incorrectas. Para hacerte sentir insatisfecho, como también como los espías cobardes, que fueron y miraron la tierra prometida y dijeron, no, esta gente nos va a comer como pan. Mejor dicho, no, somos cucarachas delante de ellos. Claro, no estaban preparados. Es que si tú, si reúnes estas características, no estás preparado para la batalla de la fe. Los rebeldes de Coré y su séquito, estos eran voces incorrectas. La incredulidad, esta es una de las peores cosas. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? Que la incredulidad te descalifica para la batalla de la fe. Evidentemente, necesitas fe para esa batalla. Recuerda que cuando hablo de la batalla de la fe, estoy hablando de conquistar en el nombre del Señor, primero el propósito de Dios para la iglesia, que es hacer conocer al mundo a Dios, ¿verdad? Acercar al mundo a Dios y que se conviertan, ¿verdad? Para eso necesitamos estar llenos de fe, evidentemente. Y una de las cosas que apaga la fe son las palabras llenas de pesimismo. No es que yo no creo que eso me vaya a salir bien. No es que mi vida todo el tiempo ha sido así. No es que yo nací en una familia así. No es que yo nunca he tenido esto. No es que yo no soy aquello. Es que yo no tengo título. Es que yo no esto. Es que yo no lo otro. Palabras de pesimismo. Estar aferrado a lo que nuestros ojos pueden ver. La fe no trabaja con lo que tus ojos pueden ver. Si tu vida está guiada solo por aquello que puedes ver, que puedes comprobar, que puedes tener, que puedes tocar, entonces estás descalificado para la batalla de la fe. Porque la fe es creer lo que no ves. La fe es creer lo que no has tocado. La fe es creer lo que no has visto, lo que no has olido, lo que no has palpado, lo que está en el futuro, pero que Dios ha prometido. Eso es fe. Estar lleno de esperanza, no de pesimismo. Y no estar aferrado a las cosas presentes, sino más bien vivir en la esperanza futura. El temor a imaginar todo lo contrario a la voluntad de Dios. He hablado ya de las cosas que nos descalifican para la batalla de la fe. Recuerda que estamos hablando de alistarnos para la batalla de la fe. ¿Qué te alista para esa batalla? ¿Qué te hace estar listo para la batalla? Lo primero que te puedo decir es que debes pasar por la cruz. Debes morir a ti mismo. El Señor dice en su palabra lo siguiente: el que no se niega a sí mismo y no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El Señor dice, el que quiera ir en pos de mí, esto es lo que dice literalmente, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando nosotros nos bautizamos, los cristianos, estamos haciendo un pacto de morir, dejando nuestro viejo yo en las aguas y renacer, levantándonos de esa agua como un ser nuevo, como alguien renovado en el espíritu, como una nueva creación.
Y tienes que vivir en esa mentalidad. Y tienes que desear ser ese nuevo hombre. Eso es lo primero. Vivir para Cristo, vivir para Dios. En Jesús tienes la plenitud de Dios. Que Dios dejará salir poco a poco conforme vayas mejorando tu carácter, alistándote. ¿Qué te hace preparar tu carácter para la batalla de la fe? La adoración. ¿Qué es adorar? Adorar no es solo alabar, porque a veces pensamos que adorar es cantar canciones para Dios solamente. Eso es parte de la adoración. Pero adorar es vivir con un corazón que ama a Dios por sobre todas las cosas. Adorar es amar a Dios por sobre todas las cosas y que nuestro corazón se derrita delante de Él, nuestro corazón se humille delante de Él. Yo he visto hombres o mujeres enamorados que cuando están así en su momento de amor máximo, su cónyuge, su novia o lo que sea, le dice, o lo que sea, no, su cónyuge o su novia, en los cristianos no se admite otra cosa. Le dice, no, pero esto no es así, mi amor, porque tal. Está bien, mi amor, está bien. Y se bajan y se humillan porque quieren la paz con esa persona que aman. Pues en el Señor es igual y esto es la adoración. Cuando nosotros tenemos un corazón que se derrite delante del Señor, el Señor nos exhorta y nosotros hacemos, está bien, Señor. Está bien. Adoración. Eso nos prepara para la batalla de la fe. Lo otro que necesitas, evidentemente, es fe. Fe es empezar a creer y a caminar en cosas que otros no harían, pero que tú te atreves creyendo en el respaldo de Dios. No creyendo en tus propias fuerzas, sino en el respaldo divino, que Dios está contigo para apoyarte. Obras de fe. Necesitas tener obras de fe. Necesitas dar pasos de fe. ¿Qué es un paso de fe? Es, no sé, hablaba con una hermana empresaria y un día me decía, oye, pastor, mire, queremos traer un contenedor de China, pero Dios no nos ha hablado. Hemos orado, pero Dios no nos ha dicho nada. Y yo le dije, Dios no todo el tiempo te va a hablar. Dios, la mayoría de las veces, de hecho, Dios no te va a hablar, porque ya Él nos dio su palabra. Por supuesto, yo creo que Dios habla, evidentemente. Yo he experimentado el don profético. Decir que Dios no habla hoy en día, eso es una herejía. Pero Dios, la mayoría de las veces, no habla. Cuando Moisés estaba allí con ese pueblo frente al mar, le dijo, ¿qué haces hablando? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué te he dado? ¿Qué instrumentos te he dado? Te he dado la vara de justicia, te he dado mi palabra. Ponla por obra, vamos. Pon la vara esa en el agua. Y Moisés usó la vara, la introdujo en el agua y se abrió el mar. Así esta hermana empresaria, yo le dije, pues mira, actúa por fe, porque era el primer contenedor que iban a traer. Y gloria al Señor, se movió por fe y Dios la apoyó y hoy en día ellos tienen su empresa y sus cosas, su conexión con China y toda la cosa. Entonces, Dios nos respalda. No tengas miedo o haz las cosas aún temiendo, confiando en Dios. Dios al principio va a estar contigo, así tú tengas temor, porque Él quiere hacerte entender que puedes confiar en Él. Ora de esa manera, Señor, tengo miedo, pero quiero dejar de tener miedo. Señor, yo me voy a mover creyendo en ti. Señor, mi corazón me dice que no, pero la carne es débil. Señor, yo voy a dar pasos de fe contigo y haz las cosas, así sientas temor. Y vas a comprobar que Dios está contigo, que Dios está con nosotros. ¿Ok? Esto es algo que yo mismo estoy aprendiendo y quiero ir creciendo en ello. La fe es creer más en lo que Dios puede hacer por nosotros y a través de nosotros que lo que puede hacer el enemigo. Eso es muy importante, porque a veces le damos en nuestra mente y en nuestro corazón mayor relevancia a los ataques de Satanás que a lo que Dios puede hacer. Si Satanás está atacando tu vida, no tengas miedo. Dios en algún momento va a meter su mano y te va a librar de esa batalla que estás luchando.
Otra cosa que te hace apto para la batalla de la fe es la subordinación a la palabra de Dios. Josué 1:7. El Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para que guardes y hagas todo lo que mi siervo Moisés les mandó. Para que guardes y hagas todo lo que está escrito en el libro, en los rollos de la ley, para que seas prosperado. Entonces ahí tienes otra característica de una persona que está alistada para la batalla. Debes mantener la palabra viva en tu corazón. Debes atesorarla. Debes practicarla, obedecerla. Debes mantenerte sujeto a la palabra de Dios. Y debes avanzar en el entendimiento de la palabra de Dios. Debes pedirle al Señor que te dé revelación, que quite de tu mente todas las fortalezas mentales que aprendiste a lo largo de tu vida antes de conocerle. Otra cosa que te alista para la batalla es ser sensible o estar atento a la voz del Espíritu Santo para seguir sus órdenes. Algunas veces tú orarás y dirás, Señor, quiero hacer esto. Y Dios pondrá en tu corazón un pesar para no hacerlo. Dios, ¿esta mujer me conviene? Señor, ¿este hombre me conviene? Señor, ¿este socio me conviene? Señor, este negocio que me están ofreciendo, que parece que lo veo dudoso, ¿me conviene? Y Dios pondrá un peso en tu corazón que no te dejará, una inquietud. No habrá paz, no tendrás paz. Hazle caso, no a tu corazón, sino a lo que Dios en ese momento está poniendo en tu corazón por causa de que tú le consultaste y pusiste en tu vida en sus manos. Aprende a tener una relación con el Espíritu Santo. No podremos dar la batalla de la fe sin Él. Él es Dios con nosotros hoy. Entonces, te lo he dicho todo. Debes estar dispuesto a cambiar el yo de tu pasado, convertirte en una nueva criatura y empezar a caminar con el Señor. Eso te alista para la batalla. Ese fue el espíritu que operó en Josué y en Caleb, los cuales fueron aprobados por Dios y lograron entrar a la tierra prometida. Recuerda que Dios tiene una tierra prometida para ti, para tu familia, para los tuyos. Tienes que pelearlo, pero tienes que aprender a alistarte para esa batalla de fe. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.